Vamos a comenzar este video repasando lo que habíamos trabajado en el anterior, que eran las funciones anidadas. ¿Sí? En este caso habíamos trabajado con sí, con i y con o. Vamos a hacer un repaso justamente, y el primer enunciado dice: si el cargo es administrativo, ahí está, recuerden que los textos los vamos a poner entre comillas, se deberá comprobar si, nos está diciendo que se terminó la condición, vamos con el verdadero, se deberá comprobar si la cantidad de hijos es distinta de 0 y, como estamos trabajando con este sí, el i lo vamos a poner acá, abrimos paréntesis, dijimos la cantidad de hijos distinta de 0 y, punto y coma, ahí está, la cantidad de ausencias es 0. De ser así, se deberá multiplicar, es decir, nos indica que se termina la condición, por lo tanto se termina la función i. Cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora viene el verdadero, que era multiplicar a la cantidad de hijos por 2000, si no, punto y coma, porque viene el falso, multiplicar a la cantidad de hijos por 1000 más la cantidad de ausencias, que como no me deja hacer clic, voy a poner de 2, por menos 500. Recuerden que ustedes acá lo pueden dejar así como lo acabamos de hacer, o si no, pueden agregarle los paréntesis para no confundirse, ¿sí? Y si no, el 0. Entonces vamos a repasar acá porque nos vamos a confundir. Tenemos este sí, donde esto es la condición, esto es el verdadero, y todo esto es el falso. Por lo tanto, cerramos el paréntesis de esa función sí. Vamos con la función sí que tenemos acá afuera. Esta es la condición, todo esto que tenemos acá es el verdadero, y nos está faltando el falso, es decir, punto y coma, que el falso va a ser 0. Cerramos paréntesis, hacemos enter, y ahora lo hacemos para el resto de los empleados. Próximo ejercicio. Dice, si el sueldo básico es menor a 60.000 o, por lo tanto tenemos un solo sí acá, así que va a ser más fácil, hacemos clic acá, nos paramos acá, ponemos el o, no se confundan con el 0, abrimos paréntesis, dijimos el sueldo básico es menor a 60.000 o, punto y coma, el cargo es administrativo o, punto y coma, el cargo es cadete. De ser así deberá aparecer, es decir, se termina la condición, es decir, se termina la función o y se termina la condición y la vamos a separar del verdadero con un punto y coma. ¿Cuál va a ser el verdadero? Deberá aparecer el cargo actual que tiene el empleado, es decir, yo quiero que me aparezca lo mismo que contiene la celda A2. ¿Cómo lo represento a eso? Simplemente hago clic en A2, ¿sí? Y si no, tienen que dar la celda vacía. Vamos a poner punto y coma, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Vamos a repasar esto que acabamos de hacer, vamos a hacer para el resto de los empleados y vamos a repasar. El verdadero era que aparezca el mismo cargo, ¿sí? Que aparece actualmente. Esto se cumple, fíjense que nos quedaron lo mismo. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Simplemente pusimos la celda, pusimos A2. ¿Qué significa esto? Lo voy a hacer acá. Si yo pongo igual y marco una celda, le estoy diciendo a Excel que me tiene que dar como resultado el contenido que hay en esa celda. En este caso el contenido que hay en A2. Yo voy a hacer Enter y me aparece administrativo. ¿Sí? Lo voy a hacer para el resto de los empleados y fíjense, me van a quedar los mismos cargos que están en la columna cargo, porque le estoy diciendo a Excel que el resultado va a ser igual a lo que contiene la celda que le acabo de indicar. ¿Sí? Bien. Igualmente acá hay un error, porque en el falso nos decía que la celda tenía que quedar vacía. Y no es lo mismo poner un 0 que la celda vacía. ¿Cómo lo corregimos? Voy a hacer clic en la celda en donde yo armé la función, la fórmula en este caso,
Y la celda vacía se representa de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que nosotros pusimos punto y coma y no pusimos más nada? Bueno, ¿cómo representamos la celda vacía? Haciendo comillas, comillas. Hacemos Enter, lo hacemos para el resto de los empleados, y fíjense cómo desaparecen esos ceros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representamos una celda vacía? ¿Cómo le indicamos? Utilizando las comillas de apertura y las comillas de cierre. Bien, vamos con el tercer ejercicio. Dice, si el cargo es cadete, se deberá comprobar si, se terminó la condición y el verdadero es un sí, se deberá comprobar si la antigüedad en años es menor a 10 y, entonces como estamos con este sí, el y lo vamos a poner acá, abrimos paréntesis, dijimos la antigüedad en años menor a 10 y, punto y coma, la cantidad de ausencias es 0. De ser así, aparecerá el número 4000. Entonces, se termina la función y porque se terminó la condición. Punto y coma. Dijimos que tiene que aparecer el 4000. Si no, punto y coma porque viene el falso, aparece el número 1. Y si no, el número 2. Vamos a hacer la observación de esta fórmula porque estamos cometiendo errores. En esta función sí, el i es la condición, el 4000 es el verdadero y el 1 es el falso. Por lo tanto, acá se termina la función sí que tenemos en el interior. Vamos con la función sí que está afuera. Esta es la condición, esta función sí es el verdadero y este 2 es el falso. ¿Qué nos falta? Cerrar paréntesis. Hacemos Enter y ahora lo hacemos para el resto de los empleados. Ahora bien, voy a corregir lo siguiente. Yo voy a sacar el punto y coma 1 porque les quiero mostrar algo que tantas veces les he mencionado. ¿Se acuerdan que les había dicho que si a ustedes en algún momento les aparece como resultado la palabra falso, es porque justamente no pusieron el falso de la función de la fórmula? ¿Sí? Porque está faltando ese argumento. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer clic, me voy a parar en la celda donde armé la fórmula y le voy a agregar ese punto y coma 1 que ya sabemos dónde va, que es acá. Hacemos Enter y fíjense cómo ahora esos dos falsos, cuando yo suelte el mouse, pasan a ser unos. ¿Sí? Recuerden, aparece la palabra falso, es porque justamente falta el falso, uno de los falsos, porque si la fórmula tiene varias funciones, sí, estamos hablando de que faltan uno o varios falsos. Por eso siempre chequear que las fórmulas que arman cumplan con todos los argumentos, con toda la sintaxis de esa función. Vamos a trabajar con la función entero, que recordemos que lo que hacía la función entero era mostrarnos la parte entera de un número que tiene parte decimal. Nosotros lo vamos a hacer con los sueldos básicos, ¿sí? Y hacemos igual, entero, abrimos paréntesis, y acá nos indica que va el número. Para nosotros va a ser la celda, que es esta. Cerramos paréntesis, hacemos Enter, lo hacemos para el resto de los empleados, y si chequeamos, ¿sí?, nos va a mostrar ahora solamente la parte entera de esos números que tienen parte decimal, ¿sí? Ahora bien, vamos con algo nuevo, que es la función redondear. Que la función redondear nada tiene que ver con la función entero. Por eso, sí, hice un repaso de la función. ¿Cómo vamos a hacer la función redondear? De la siguiente manera. Igual, redondear, abrimos paréntesis, y le vamos a indicar porque ahora vamos con la sintaxis de esta función que no la vimos. Le vamos a indicar el número. El número es la celda, o sea, dónde está lo que nosotros queremos redondear. En este caso es el sueldo básico, así que esta va a ser la celda. Punto y coma. ¿Qué viene ahora? La cantidad de decimales que yo quiero que me aparezcan después de la coma. En este caso yo le voy a decir que después de la coma, en vez de que haya dos decimales, solamente haya uno. Cierro paréntesis y hago Enter. Lo hacemos para el resto de los empleados
Y vamos a chequear qué pasó acá. Efectivamente me está mostrando un número después de la coma, ¿sí? En este caso no lo hace porque sería un 0 y el 0 no lo modifica. Pero ¿qué pasó acá arriba? Vamos a chequear acá, ¿sí? Esto de redondear es lo mismo que ustedes conocen como aproximar. Aproximar, ¿se acuerdan que cuando un número es mayor o igual a 5, el número que estaba anterior, sube un valor? Vamos a verlo en el ejemplo. Nosotros tenemos 18, que tenemos acá, y lo tenemos que redondear a un decimal, ¿sí? Entonces, ese número 8 es mayor o igual a 5. Por lo tanto, el número que está antes, que es el 1, lo va a subir un valor. Es decir, de 1, como lo sube 1, va a pasar a 2, que es lo que hizo de este lado. Lo mismo acá, tengo 25, ¿sí? Ese 5 es mayor o igual a 5, por lo tanto el 2 tiene que pasar a ser 3. Y en este caso, el 8 es mayor o igual a 5, por lo tanto el 9 sube 1, es decir, el 9 va a pasar a 0. Pero ese 0 implica que el entero también se va a modificar, que este 8 va a pasar a ser 9, que es lo que pasó de este lado, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo en vez de ponerle un decimal le digo que pase 0. Yo le digo que solamente haya 0 decimales, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esta diferencia entre entero y redondear? Porque hay muchos que en algún trabajo práctico, sin haber visto esta función redondear, cuando yo les pedía mostrar la parte entera, me estaban redondeando. Y fíjense que los resultados no son los mismos, ¿sí? Entonces, necesito que memoricen eso. Función entero y función redondear son dos cosas completamente diferentes. La función entero no me va a modificar el número. Más allá de que me está ocultando los decimales, no me lo está modificando, ¿sí? En cambio, la función redondear sí me pueden modificar, ¿sí?, el número que yo tenía previamente, como lo tenemos acá. Algo muy similar a la función redondear es lo siguiente. Yo voy a seleccionar este rango de celdas, voy al botón derecho del mouse, formato de celdas, y se acuerdan que habíamos trabajado en algún momento, a principio de año, con el formato de celdas, con el número, la alineación, la fuente, el borde. Y dentro del número vimos las categorías: general, moneda, contabilidad y demás. Pero la que nunca vimos fue número. Y número, acá me permite definir cuántos decimales quiero que haya después de la coma. Yo le voy a decir que después de la coma no haya ninguno, es decir, que haya 0. Hago aceptar, y fíjense cómo el resultado de la categoría número es el mismo que de la función redondear. Vuelvo con esto. En los trabajos anteriores, algunos también utilizaban esto, o sea, le ponían la categoría número cuando en realidad lo que estaban haciendo era redondear, ¿sí?, el número. ¿Estamos? Igualmente, si yo les pido en la consigna redondear un número utilizando la función que corresponda, tienen que usar la función redondear. Ahora, si no les estoy pidiendo que utilicen la función, es válido utilizar el formato de celdas. Por eso siempre hay que prestar mucha atención a lo que dicen las consignas, ¿sí? Bueno, vamos a ir con lo último ahora, que es una función nueva, que es la función contar puntos sí. Y funciona de la siguiente manera. Igual, contar puntos sí. Abro paréntesis. Y tiene dos sintaxis esta función, dos argumentos. Uno es el rango y otro es el criterio. Si nos guiamos por cómo se llama la función, es muy simple lo que va a hacer. Va a contar si se cumple una condición. Vamos a traducirlo al castellano. Dijimos, igual contar punto sí, abrimos paréntesis, y vamos a seleccionar el rango. Yo voy a seleccionar este rango que está acá, ¿sí? Punto y coma. Y ahora viene el criterio, es decir, ¿qué quiero contar de ese rango? Yo quiero contar solamente
los que son administrativos. Entre comillas, escribimos administrativo, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Hacemos Enter y chequeamos. ¿Son 3 los administrativos? Sí. Entonces, ¿qué hace la función contar.sí? Va a contar la cantidad, ¿sí?, que haya dentro de ese rango que cumplan con cierta condición. En este caso va a contar dentro de este rango solamente los empleados, digamos, que tengan cargo administrativo, porque fue lo que yo le acabo de indicar acá. Vamos a hacerlo con el de abajo. Igual contar. Punto sí. Abro paréntesis. Selecciono este rango, porque yo quiero que me cuente ahora, punto y coma, y entre comillas, los que son solamente cadetes. Cierro paréntesis. ¿Son 3 cadetes? Sí. Vamos con el ejercicio de abajo. Igual contar punto sí. Me confundí. Abrimos paréntesis. Y de este rango, punto y coma, quiero que me cuenten los que son gerentes nada más. 0. Está bien que me aparezca el 0, porque en realidad no hay, ¿sí? Ahora bien, eviten, ¿sí? Yo se los voy a mostrar acá, eviten hacer esto. Tocar la celda. ¿Por qué? Porque puede pasar que sin querer se confundan, toquen mal, no sé, borren por ahí el contenido y automáticamente ya están teniendo un error. Entonces, si podemos evitar igualar la celda, como lo vimos en este ejercicio justamente, mejor. ¿Sí? Yo les aconsejo que escriban el valor que van a contar. Bien, así como podemos contar las palabras en este caso, vamos a contar ahora números. ¿Sí? Y funciona de la misma manera. Igual, contar punto sí, abrimos paréntesis, y de este rango, punto y coma, solo vamos a contar cuántos unos hay. Pero como el 1 es un número, no lo vamos a poner entre comillas. Cerramos paréntesis y hacemos Enter. ¿Tenemos 2 números 1? Sí. Vamos con el de abajo. Igual contar punto sí. Abrimos paréntesis. Y de este rango solamente contamos cuántos 2 hay. ¿Hay 5? Perfecto. ¿Sí? Bien. Seguimos. Acá me quedó una celda intrusa. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual, contar, punto sí, abro paréntesis, y de este rango, punto y coma, voy a contar cuántos son mayores a 50.000. Para eso voy a abrir comillas, pongo mayor y 50.000. Cierro comillas, cierro paréntesis y hacemos Enter. Vamos a chequear, ¿sí? Estos 3 son mayores a 50.000 y estos 2 también. Por tanto, tiene que haber 5 correctos. Por último, acá tenemos algo escrito que no lo podemos ver, excepto que vengamos a la barra de fórmulas, ¿sí? Algo que no habíamos trabajado, ¿sí?, que lo vamos a ver ahora, es lo siguiente. Vamos a seleccionar este rango. Y se acuerdan que si hacíamos combinar y centrar, hacíamos que todas las celdas que están seleccionadas se conviertan en una. ¿Sí? Vamos a tocar acá y efectivamente eso acaba de pasar. Así y todo, no estamos viendo el contenido, no lo vemos claramente. Tenemos otra opción para utilizar, que es la que tenemos acá arriba, que es ajustar texto. Que lo que va a hacer es, dentro del espacio que tenga, ¿sí?, reacomodarlo, ¿sí? Ahí está, ajustarlo justamente para que sea visible, ¿sí? Es como si estuviera ocupando 2 líneas, ¿sí? Vamos con el último. Igual, contar punto sí, abro paréntesis, y de este rango yo quiero contar, punto y coma, cuántos son menores o iguales a 50.000. Pero recuerden, tenemos que utilizar las comillas. Vengo acá a la barra de fórmulas, comillas acá, cierro paréntesis y hacemos Enter. Son 3 los que tienen menor o igual a 50.000, efectivamente,
es así.